Hoy en día, con la tecnología, con la modernidad, son uno de los principales medios. O sea, lo que los medios dicen, eso es cierto. Para el salvadoreño se vuelve una verdad absoluta. Son contenidos altamente violentos. Esto se naturaliza. Para la gente lo considera que esto es gracioso, que estar denigrando a las mujeres es una forma de diversión. Y no identificamos la violencia simbólica. No lo denuncian porque no lo ven, no lo asimilan. Nosotros no podemos controlar contenidos y cada quien es responsable del contenido que saca al aire. No hay ley que regule este tipo de cosas, a pesar de que existe una autoridad, pero la autoridad no está para nada en realidad. La ética periodística y la ética mediática en El Salvador brilla por su ausencia. Normalmente la visión que ha predominado en cuanto al papel de los medios es, en primer lugar, que son una institución, ¿verdad? Son instituciones que tienen un papel de socialización dentro del desarrollo de las personas. Sobre todo, evidentemente, son importantes como procesos de educación, procesos de socialización de los niños, de los jóvenes. Muchos de los símbolos y de las visiones de la realidad que la gente se forma, en parte se nutren por los medios de comunicación. Hay otras fuentes como la religión, la escuela, la familia, pero los medios son decisivos. Se tiende a definir siempre los medios con tres categorías que se repiten, que no necesariamente son todas las, digamos, las competencias que los medios tienen, que se dice informar, entretener y, por supuesto, también educar, ¿verdad? Y evidentemente algunos medios, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, bueno, pero es que los medios no tienen esa función de educar, ¿verdad? Pero claro, no en un sentido formal, sino en un sentido de que se aprende desde lo que se ve, desde lo que se escucha, desde lo que se lee. Los medios de comunicación para nosotros son el segundo canal, ¿verdad? Son la masa de los pueblos, el opio de los pueblos, como cuando hablamos de la religión. O sea, ustedes son los que transmiten la idea, se descompone o se dice tal cual debería de ser, ¿no? Para que la gente se eduque y sepa qué está pasando y llegue al punto de decidir participar en esa transformación. Hay una tendencia muy fuerte de los medios, sobre todo las grandes empresas mediáticas, no a defender los derechos humanos, sino a difundir valores que son contrarios a los derechos humanos. El consumismo, por ejemplo, el éxito fácil, el ser rico a expensas de los demás, el triunfar teniendo cosas. Creo que los medios de comunicación hoy en día violentan todos los derechos en salud mental, cuando son realmente un elemento clave para que la visión de futuro del país y la integridad de los seres humanos se mantenga. En El Salvador y en otros países, los medios de comunicación son históricamente uno de los principales generadores de estereotipos y de la percepción que las audiencias tienen del entorno. La mayoría de la población está expuesta continuamente a un sinfín de mensajes, transmitidos por radio, televisión y cualquier otro aparato tecnológico. El tema de lo espacio sociocultural o la dimensión sociocultural yo creo que tiene varias formas de mirarse, ¿verdad? Por un lado, se dice que los medios de comunicación son de alguna manera un reflejo, ¿verdad? de las dinámicas socioculturales de un país, son el reflejo o se muestran, digamos, las características socioculturales de un momento, de unas condiciones. Yo creo que los medios tienen una deuda, los grandes medios de comunicación tienen una deuda aquí en la sociedad salvadoreña con las víctimas de tanto abuso, ¿verdad? Han defendido antivalores y en la época de la guerra esto fue muy notable. Del 89, por ejemplo, esta ofensiva del 89 estuvo muy marcada por unos medios de comunicación que alentaron la violencia. En el presente ya no lo hacen de esa manera, pero sí alientan otro tipo de valores que tampoco son humanos, ¿verdad? El tema aquí es que estamos construyendo conceptos deformados, ¿verdad? Donde el ejercicio de vida es sobrevivir yo. No importa cómo, sino lograr tener todo lo que hay alrededor para mí. Entonces nos vuelve sujetos más desesperanzados, pensaría yo, ¿verdad? Para la sociedad y con menos probabilidad de desarrollo humano y de desarrollo social. En su artículo 6, la Constitución salvadoreña señala que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público,
ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Los medios de comunicación no pueden estar por encima de este marco legal sobre el cual descansa toda la doctrina que rige a la sociedad salvadoreña. Y la UNESCO ha ido planteando desde muchos años atrás esta necesidad de que los medios de comunicación deben tener lo mínimo de regulaciones posibles por parte de los estados. Esto significa que evidentemente sí se puede aceptar en ciertas situaciones particulares y muy específicas algún tipo de restricción. Y justamente ahí viene la tradición y la discusión internacional, donde hay un consenso, por ejemplo en Europa y en países como Suecia, que ha sido uno de los más fuertes en este tema, de protección a grupos específicos, ¿verdad? Es decir, entonces se acepta y se ha discutido la importancia, por ejemplo, de proteger a la niñez, de proteger a grupos vulnerables de ciertas situaciones, de ciertos contenidos, precisamente por sus características. En 1976, El Salvador creó un Ministerio del Interior, posteriormente conocido como Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Entre las áreas de trabajo estaba la promoción de principios y valores morales en los medios de comunicación a través de una Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. La Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión es una institución que cumple una labor fundamental y que dicha labor está apegada 100% a derecho. Es decir, que buscamos implementar toda la dispersión de norma que hay en este tema, partiendo del principio de supremacía constitucional. Pues entonces, ¿qué es lo que hace la Dirección de Espectáculos Públicos? Verifica los contenidos de los espectáculos, de las cintas cinematográficas, de los programas de televisión, para poder hacer un sistema de clasificación. Y en ese sentido, la Ley Especial Integral lo que demanda, lo que exige que esa identidad haga es que proteja y defenderá la imagen de las mujeres en el más amplio sentido, conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, garantizando para tal fin que los anuncios, medios de comunicación y agencias de publicidad, incluidos los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuya actividad esté sometida al ámbito de la publicidad y comunicaciones, no difundirá contenidos ni emitirán espacio o publicidad sexista contra las mujeres. Considerándose esta cuando se promueva la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la igualdad. Para llegar a ese proceso de clasificación, evalúa el contenido. ¿Y cuáles son los aspectos generales que evalúa la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión? La violencia en todas sus manifestaciones, es decir, no solamente es la violencia física, sino que incluye la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia psicológica. En el caso de las disposiciones que acabamos de citar, como son la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, pues obviamente a partir de acá también la Dirección de Espectáculos Públicos ha ido cambiando con el tiempo, adecuando estos criterios para que también ejerzan estos principios fundamentales establecidos en esta disposición. A partir del año 2009 surge la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, LEPINA, en la cual básicamente se regula todo lo pertinente a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Más o menos por el año 2011-2012 surgen otras legislaciones, como es el caso de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, y en el caso del 2012, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Estas tres leyes que acabamos de citar tienen muchas componentes que ayudan en el trabajo que realiza la Dirección de Espectáculos Públicos. Históricamente, el actuar de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión fue dirigido por un reglamento para teatros, cines, radioteatros, circos y demás espectáculos públicos, creado en 1948. Este fue declarado inconstitucional en 2013 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no había una ley previa que detallara sus funciones, como el otorgamiento de licencias, permisos o la censura de contenidos. Históricamente ha tenido muchas limitaciones, porque históricamente, no es de ahora, es un problema de controles que son más nominales. Uno lo ve en TCS, por ejemplo, el contenido no sé qué, está para tal edad. Eso en realidad es una formalidad, ¿verdad? Pero es que el Estado no puede controlar porque se quitó las posibilidades de controlar con la privatización. Al privatizar las telecomunicaciones y dejar los medios en manos privadas,
pues ahí el Estado dijo ya no meto mano. A nivel del Estado, evidentemente ha habido un vacío sobre la regulación que se debe de ejercer, sobre todo, como decíamos, hacia grupos vulnerables y obviamente también, como le corresponde con base en la Constitución a el Estado hacer una censura previa de los espectáculos públicos o las películas, por ejemplo, que sí sabemos tienen un proceso o ha habido pues, casos de censura, en ese caso sí, de películas que en el país no se han exhibido por razones políticas, por razones religiosas. Esos criterios no han estado claros y todavía no existe una normativa que tenga esa claridad y ese es un gran vacío que tenemos. Libertad de expresión o libertinaje mediático. Y la dimensión colectiva de la libertad de expresión, dice la Comisión Interamericana, se ejerce a través de los medios de comunicación. Entonces, precisamente por eso es que en el sistema interamericano y a nivel global, digamos, las Naciones Unidas y la UNESCO plantean que efectivamente los medios de comunicación también son el espacio desde el cual se canaliza a nivel de la sociedad preocupaciones, problemáticas, intereses. Entonces, los medios de comunicación son el espacio donde se debate, son el espacio donde se puede expresar y por lo tanto también requieren de regulación o de una normativa en cada país que realmente garantice que la gente que quiere tener medios de comunicación, organizaciones, sectores sociales lo puedan tener y no solamente el sector privado como ha sido tradicionalmente, sobre todo en América Latina. Los medios entienden la libertad de expresión como libertad de ellos, no la libertad ciudadana para usar los medios. Entonces, una persona que tiene un medio que es propietaria o que pone a alguien, digamos, como presentador o presentadora, cree que puede decir lo que sea en ese medio. En el caso salvadoreño, pues tenemos una combinación de mecanismos de autorregulación, corregulación y de regulación plenamente, pero prioritariamente es un mecanismo de corregulación. En la mayoría de los países existen instituciones similares a la Dirección de Espectáculos Públicos, unas que son 100% de entes privadas porque son autorregulación el mecanismo que tienen, en otras es instituciones del Estado como la nuestra y tiene mecanismos de corregulación, es decir que están relacionadas con el sector público, y existen las que son una regulación total a través de las instituciones del Estado. ¿Cuál es el caso salvadoreño? Como ya les decía, el caso salvadoreño es de corregulación en buena medida, prioritariamente cuando se trata de lo relacionado a los derechos de las mujeres. Yo recuerdo hace algunos años tuve la oportunidad de estar en la oficina de comunicación, se llama así, en el Reino Unido, y ellos, en el caso del Reino Unido, esta oficina de comunicación son la instancia del Estado que hace el cumplimiento, que vela por el cumplimiento de normativas como esta que estamos hablando, de protección a la niñez, de protección al grupo vulnerable. Y ellos nos decían, bueno, nosotros sí tenemos una capacidad de hacer que esto se cumpla con sanciones, incluso cuando es radio y televisión. Decían ellos, bueno, nosotros incluso podemos, si no se cumple, si no se cumplen las sanciones, se pueden retirar las licencias porque las licencias las otorga el Estado. Y los controles gubernamentales son sumamente ineficientes, pues, por el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Si un gobierno quiere ponerles mayores controles, inmediatamente gritan y saltan y dicen que eso es contra la libertad de expresión. La Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión evalúa los programas televisivos, radiales y de cine conforme a 6 parámetros y criterios. Los contenidos pueden ser censurados únicamente cuando, a juicio de los organismos competentes, sea calificado de pornográfico, contrario al orden público o carente de valor artístico. Editar el material a efectos de evitar la difusión de temas, contenidos, mensajes, íconos, signos, espacios, lenguaje y o publicidad sexista que promueva roles, estereotipos, actitudes, discriminación, subordinación y o violencia contra las mujeres. Nosotros nos basamos, como les repito, en la autorregulación y en el respeto a nuestros principios, y por eso tenemos nuestro propio código de ética que usted lo va a ver plasmado en cada una de las estaciones de radio y televisión que son socios nuestros. Nosotros como país tenemos una gran deuda en que los medios se tomen en serio que hay que tener un código de ética propio, que hay que darlo a conocer a las audiencias y que las audiencias deben de tener la capacidad de exigir
que esos códigos se cumplan, porque al final también, como se dice, bueno, puede ser un código muy bonito, muy bien hecho, pero si no se cumple no sirve para mucho. Hasta no sé si hablar de ética sea correcto cuando hay medios de comunicación que abusan de su poder mediático para imponerse sobre la gente y la gente no tiene chance de poder responder o de poder participar. Pero como digo, la ética periodística y la ética mediática en El Salvador brilla por su ausencia. Según analistas, hablar de los medios de comunicación salvadoreños es hablar de programas anticulturales con bajo léxico y que no invocan aspectos intelectuales, haciendo del entretenimiento y ocio sus primeros lugares. En El Salvador, la diversidad de medios de comunicación que existe en nuestro país, pues es altamente misógino, donde no se regula, por ejemplo, la información que tiene que ver con las mujeres, con las niñas, con los niños. Estos programas radiales promueven a la sociedad salvadoreña y que se perpetúa la violencia, se naturaliza, por ejemplo, el maltrato hacia las mujeres y que no hay ninguna institución gubernamental que vele por sancionar o erradicar este tipo de contenido en los medios de comunicaciones radiales, de televisión. Y hay muchas caricaturas que son violentas, pues hay muchas que son de guerra, que son de batallas, que son de competencias, en donde no se respetan valores como la dignidad de los otros niños, si son niñas o si son niños con capacidades especiales. En las caricaturas no se ve eso, pues. En la lista de radios que han recibido reiteradas observaciones de la dirección competente por su producción denigrante están La Urbana 94.9 FM, La Chévere 100.9 FM por su programa Domingo Trinquete, La Escan por su programa La Choli e incluso Radio Bautista 89.7 FM por algunas predicaciones violentas de su pastor general. En televisión son hasta 34 programas que están atentando la dignidad de mujeres, niños y niñas según información pública. En la Fiscalía General no hay ninguna denuncia por este tipo de programas porque la mayoría de la población no reconoce este tipo de violencia. Una de las maneras que los medios de comunicación transgreden, violentan, vulneran todo el tema que tiene que ver con las mujeres es, por ejemplo, el programa de La Choli, muy reconocido, muy demandado, por cierto, por la sociedad salvadoreña. La Choli es un sujeto, es su personaje en sí, porque no es Salvador, es su personaje, es muy bueno para educar. Sin embargo, todos sus personajes denigran a la mujer, ¿verdad? No promueven una reacción, o sea, si los oímos es La Bruta, Mara la Gabana. A ustedes cualquier maíz les da paja. O sea, una gata se conoce todas las posiciones, ¿sí? Obvio, tú lo has dicho, o sea, gata. No. O sea, una gata sabe de posiciones. Normal. Según un consolidado de la Dirección de Espectáculos Públicos, hasta junio de 2016 el programa La Choli de la radio Escan 96.1 FM era el que más difundió expresiones violentas, discriminativas y vulgares que violentan los derechos de la niñez, la adolescencia y la mujer. Solo en este programa se dijeron más de 6.258 frases denigrantes. Se le ha hecho reiterados llamados de atención, pero el marco legal no permite mayor sanción contra ellos. A mí, por ejemplo, me repugna escuchar un reggaetón y cómo la gente, por ejemplo, lo alaba, ¿verdad? O le gusta o lo reproduce, pero yo creo que esto tiene que ver justamente que desde los estados, desde el gobierno, no hay una información adecuada para poder eliminar este tipo de violencia y también para que esta ley, por ejemplo, se visibilice y las mujeres los conozcan. Todo noticiero no deja de transmitir un muertómetro. O sea, el muertómetro es fijo, un espacio de los noticieros. Y lastimosamente aquí no hay protocolos para proteger la imagen de una persona fallecida, ya sea de forma violenta o de forma natural. Entonces se exponen en realidad imágenes que son crudas, son duras, impactantes,
para cualquier persona que sea sensible. Esa continuo bombardeo de imágenes de este tipo, al final considero que naturalizan la muerte violenta en el país. La hacen ver como algo normal, algo que pasa y que tenemos que acostumbrarnos a eso. Se cataloga a la víctima solo cuando es golpeada o sexualizada o insultada, pero nunca se visibiliza esa violencia que se recibe a través de íconos, símbolos, en donde te están despreciando, donde te están desacreditando, donde te están minimizando. En 2012, la Asamblea Legislativa recibió una propuesta de proyecto de ley de espectáculos públicos con el objetivo primordial de regular ciertos contenidos de medios de comunicación. El documento ingresó al Pleno Legislativo y este lo envió a la Comisión de Cultura y Educación, donde aún sigue sin analizarse. Yo creo que hay una especie de eslogan que se repite y se repite en los medios de comunicación y es: nosotros le damos lo que la gente quiere. Pero por el otro lado, todos los estudios de comunicación y los estudios de audiencia nos dicen, bueno, la gente aprende a disfrutar o aprende a consumir lo que se le da. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque si yo le estoy dando, por ejemplo, solo de producción tipo sensacionalista, bueno, esto es lo que la gente conoce. La CIDH dicen, es importante que existan medios privados, medios comunitarios y medios públicos, porque esa diversidad de medios también va a proveer diferentes contenidos. La crítica a los medios es una tarea de las casas de la cultura. Hay que enseñar a la gente a leer los medios de comunicación, a leer noticias, a escuchar la radio y a ver televisión. La institucionalidad, ¿verdad? En este caso el Estado o gobernación, sancione estos programas y que por lo tanto como ciudadana, en el sentido que lo escucho, que veo, que leo, que se erradique este tipo de contenido. Y el ministerio que regula a los medios de comunicación debe realizar su papel, pero con un compromiso y una voluntad real. Soy pesimista en el cambio cultural, yo muy pesimista. Espero equivocarme y espero que podamos tener una cultura distinta de respeto a la gente, a las víctimas, a los más vulnerables, ¿verdad?